Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 6 de abril de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Hacemos un repaso de las principales noticias macroeconómicas conocidas en Chile durante los últimos 4 días. El día lunes se dio a conocer el IMASEC, el índice mensual de actividad económica del mes de diciembre, que muestra una contracción del 0.5% por debajo de las expectativas del mercado, que estaban situadas en un crecimiento para esta cifra del 0.1%. Como siempre, todas estas noticias vamos a ir analizándolas desde el punto de vista del impacto que pueden generar en nuestras estrategias de inversión en renta fija y por supuesto de los portafolios recomendados a nuestros clientes. En ese sentido, una menor actividad económica es en sí mismo un factor que no es precisamente un factor de presión inflacionaria, de manera que es un motivo más para que el Banco Central, aproximadamente por las perspectivas del mercado durante el mes de junio-julio, comience su ciclo de caída en la tasa de política monetaria, que actualmente se encuentra en el 11.25%. Fue la noticia que recibimos el día martes en la reunión de política monetaria del Banco Central de Chile, donde decidió mantener la tasa en el 11.25% en línea con las expectativas del mercado. Algunos puntos importantes es que mencionó que hasta ahora el proceso de convergencia de la inflación a la meta del 3% aún no se ha consolidado y que mantendrá la tasa en el 11.25% hasta que esto ocurra, básicamente basándose en que la economía se está ajustando más lento de lo previsto y la inflación está tardando más en reducirse. Esta noticia por sí mismo, si bien anuncia al mercado que la tasa se mantendrá en el 11.25%, muestra también que a medida que la inflación vaya tomando una tendencia bajista aún más fuerte, las caídas vendrán en la tasa de política monetaria. El día miércoles tuvimos la publicación del IPOM, del Informe de Política Monetaria del Banco Central, donde mejora las perspectivas de crecimiento para Chile durante este año 2023, la sitúa en un rango entre el menos 0.5 al 0.5%, mejorando esta proyección desde su IPOM anterior, donde estableció que el rango de crecimiento para Chile iba a estar entre el menos 1.75% y el menos 0.75% en el mes de diciembre de 2022 para diciembre de 2023. En el fondo abre un espacio a que Chile pueda crecer durante este año. La inflación la proyectó al 4.6% analizada al mes de diciembre, por sobre las expectativas de el IPOM anterior, que la situaba en el 3.6%, pero por debajo de las expectativas del mercado, que están situadas según la última encuesta de operadores financieros en el 4.8% para el mes de marzo. Es decir, el Banco Central en este IPOM fue más optimista de lo que ha sido el mercado respecto a el control de la inflación. Y si finalmente se da el escenario del Banco Central, claramente el comportamiento de los instrumentos de renta fija va a ser bastante positivo. En cuanto a proyecciones de crecimiento para el 2024, las rebajó a un rango entre el 1 y el 2% desde el rango anterior del 2 al 3%, y para 2025 proyecta una expansión de la economía entre el 2 y el 3%. Por último, el día de hoy, el Instituto Nacional de Estadísticas entregó el IPC del mes de marzo, que crece un 1.1% por sobre las expectativas del mercado, que según la última encuesta de operadores financieros estaban en el 1%. Sin embargo, en su medición anualizada cae del 11.9 al 11.1%. Finalmente se mantiene el escenario base de nuestra recomendación de inversión, que es una menor actividad que se confirma finalmente con el IMASEC, a lo menos por ahora, del mes de febrero, negativo del 0.5%, pero por sobre todo una tendencia consolidada de la inflación en Chile a la baja, llegando al 4.6% al mes de diciembre desde el 11.1% actual. Eso involucrará claramente caídas en la tasa de política monetaria y reforzará nuestra estrategia de inversión, como decíamos, de renta fija local. De hecho, nuestro fondo base, Itaú Dinámico, mostró ayer un upside solamente del 0.11%, pero marcó un retorno acumulado durante el año del 2.96%, los últimos 12 meses del 11.34% y durante 2022 del 12%. En todos estos plazos, por supuesto, superando el retorno de los depósitos a plazo. Recomendación de inversión que por supuesto mantenemos y que hoy día toma aún más fuerza con los últimos datos que conocimos. Finalmente, ayer el dólar en Chile no mostró grandes variaciones, subió aproximadamente 2.6 pesos cerrando en 811. El cobre sí cayó fuerte, un 1.68% cerrando en 3.98, y el IPSA subió levemente un 0.16% cerrando en 5.236 puntos. Si nos vamos al mercado del día de hoy, podemos ver que el dólar a esta hora en nuestra pantalla cierra ya la semana cotizando en 813,20, prácticamente 2 pesos más arriba del día de ayer respecto al precio de cierre. Sí tuvimos movimientos importantes en el dólar a principios de esta semana, desde nuestro punto de vista, fundamentados principalmente por la sorpresa del IMASEC a la baja en Chile. Finalmente una menor actividad económica, es una peor situación para nuestra economía y claramente el peso
chileno, que es la cara visible de nuestra economía, tiende a perder valor frente al dólar. Si bien la semana partió cotizando en aproximadamente 792. Conociendo esta noticia junto con otras noticias de actividad manufacturera en China y en Estados Unidos que mostraron por debajo de lo esperado, y eso hizo caer fuerte al cobre durante los primeros días de la semana. De hecho, perder los $4 por libra de cobre en cotizaciones llevó al dólar a cotizar cerca de los 810, niveles en los cuales se ha mantenido durante el resto de los días de la semana. El cobre justamente el día de hoy marca un rebote técnico en $3,95 por libra de cobre y luego una recuperación a $4 por libra de cobre en este minuto, que en términos porcentuales corresponde a un upside del 0.2%. El dólar index, que es el dólar en el mundo, el dólar en una comparación frente a una canasta de monedas de sus principales socios comerciales, sube hasta ahora levemente un 0.02, prácticamente sin cambios, cotizando en 101,40, muy cerca del objetivo que planteamos en Upside Capital como proyección para este instrumento en 101,37. Ayer tuvimos rendimientos mixtos en los principales índices de Wall Street. El Dow Jones subió un 0.24%, el Nasdaq cayó un 1.07% y el S&P también retrocedió un 0.25%. Recordemos que S&P 500 marca durante el año un retorno positivo del 6.69%, que forma parte también de nuestra recomendación de inversión renta variable de países desarrollados a través del fondo Itaú Morgan Stanley Global Brands. Y por último, la renta fija internacional también ha tenido un buen rendimiento a través del fondo Renta Dinámica Global. Damos acceso a renta fija de países desarrollados, que ya marca durante el año un retorno del 3.09%. En cuanto a calendario de noticias, durante esta semana tuvimos entre el lunes y martes PMI manufacturero de China como de Estados Unidos, que marcaron muy por debajo las expectativas del mercado, y eso finalmente golpeó las cotizaciones del cobre a la baja y por ende el dólar en Chile al alza, dado que se descuenta una menor actividad manufacturera, por ende una menor demanda de cobre. El día miércoles tuvimos ofertas de trabajo en Estados Unidos que caen por debajo de los 10 millones por primera vez desde mayo del año 2021. Si esto lo sumamos a un cambio de empleo no agrícola medido por la agencia ADP por debajo de lo esperado, creando solamente 145.000 puestos de trabajo versus los 200.000 que esperaba. PMI manufacturero que esperaba el mercado. PMI manufacturero de 51 puntos versus los 54 que el mercado esperaba también en Estados Unidos, y hoy día un aumento en la cantidad de peticiones semanales por subsidio de desempleo, es decir, mayores despidos en Estados Unidos. Todas estas cifras pueden ir marcando un debilitamiento claro en las perspectivas de crecimiento tanto de la actividad manufacturera como de servicios en Estados Unidos, y también un decaimiento de su mercado laboral, tremendamente importante porque el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone de consumo interno, de manera que es muy importante que esa economía tenga la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo. En conclusión, junto con las cifras que mañana veremos, aunque sea feriado, de creación de empleo no agrícola, tasa de desempleo e ingreso por hora en Estados Unidos, datos entregados por el Departamento del Trabajo, podemos tener un panorama general donde claramente Estados Unidos está mostrando cifras macroeconómicas que hablan de un decaimiento de su actividad económica, y eso es un factor bastante importante para que la Reserva Federal finalmente comience pronto su ciclo de baja en la tasa de política monetaria y termine este ciclo alcista tan nocivo para la economía, el más fuerte en cuanto a magnitud en los últimos 40 años, que mantiene la tasa en el 5% y que por ahora con un 57% de posibilidades a finales de este mes, en la última reunión de la Reserva Federal, no haya cambios y se mantenga en el 5%. Por último, vemos cómo cotizan los mercados el día de hoy. En Asia, el Nikkei 225 cae un 1.22%, el Hansen de Hong Kong sube un 0.28% y el índice de Shanghai no presenta variaciones. En Europa la jornada es positiva, con el DAX alemán subiendo un 0.5% y el Eurostock 600 subiendo un 0.51%. Por último, Estados Unidos con retornos dispares el día de hoy. El Nasdaq se recupera de la fuerte caída de ayer, subiendo un 0.49%, S&P 500 un 0.18% y el Dow Jones un 0.02% negativo, probablemente con poco volumen transado, dado que mañana es festivo y que conoceremos, como decíamos, los datos de empleo en Estados Unidos, que van a ser muy relevantes para el comportamiento de los mercados durante las próximas semanas. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana largo. Nosotros nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.